Lo decíamos también hace un ratito, estábamos intentando tener una comunicación telefónica con Cándido Santa Cruz, quien es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Ciudad de Rosario, pensando, bueno, en este recorte que se hizo de la obra social del PAMI, esta lista de 150 medicamentos que dejan de tener la cobertura del 100% y van a tener una cobertura menor, están hablando de entre el 50 y el 80%. Buen día, Cándido, lo vuelvo a saludar. Buen día, ¿nos escuchamos mejor ahí? Ahora sí, fuerte y claro, como bien. La publicidad. Muy bien. Cándido, le decía, si ya entró en vigencia, porque se había anunciado, pero en algunos casos no había entrado en vigencia, y bueno, ¿cómo tomaron ustedes esta medida? Mira, por un lado con preocupación, porque obviamente que esto altera la normal trato en el mostrador y los abuelos vienen preocupados a preguntar si su medicamento, si su cobertura ha cambiado o ha sufrido variaciones. Por otro lado, ya ha tomado vigencia, ya está anunciado y es paulatino. Esto se está haciendo progresivo y entra en total vigencia a partir del 20 de abril. Perfecto, y ustedes ya tienen algunos medicamentos que de esta lista son alrededor de, tengo entendido, entre 150 y 160. ¿Ustedes ya empezaron con algunos? Sí, nosotros ya hemos detectado algunas validaciones donde la cobertura, donde el medicamento, a pesar de... Porque el tema es así, o sea, existe un plan de cronicidad, claro, que se llama Resolución 337, donde cada jubilado tenía hasta 5 medicamentos gratis. Para esto tenía que hacer un trámite en ANSES, en PAMI, en su sucursal de PAMI más cercana, donde le habilitaban por 6 meses esos 5 medicamentos. Ese trámite está vigente, que es la contradicción. O sea, claro, se va a encontrar el jubilado con que el trámite se lo permite y está vigente, pero al momento de ir a adquirirlo, a retirarlo en la farmacia, alguno de esos medicamentos puede perder la cobertura del 100% y tenga que pagar un pequeño porcentaje, no es pequeño, un porcentaje. Claro. Entonces esta es la parte complicada en donde el farmacéutico le tiene que explicar al jubilado, al usuario de la obra social, que bueno, ese medicamento que retiraba gratuitamente al 100% no lo va a poder hacer más. ¿Ustedes cómo perciben la medida? Desde el Colegio de Farmacéuticos y pensando también que trabajan mucho y el sector más afectado con respecto siempre a cualquier medida es justamente los no activos. Mira, por un lado la medida tiene su contradicción. Por un lado, no estamos de acuerdo con que el hilo se corte siempre por lo más delgado. Claro. O sea, el jubilado es prácticamente el que menos poder adquisitivo tiene y esta es una medida que claramente no beneficia en la medida de poder adquirir su medicación sin costo, lo beneficiaba claramente. Por otro lado, es cierto, y tenemos que hacer un reconocimiento en esto, de que no había un uso racional del medicamento. O sea, hay muchas situaciones en que el jubilado mismo nos decía, mira, tengo 3 cajas guardadas de stock porque estoy sobredosificado. Claro. y se me retiró parte de esta medicación, pero la retiro igual porque si no me lo van a sacar. Y ese medicamento obviamente que alguien no paga, en este caso no paga el instituto y por ende lo pagamos todos nosotros. Claro. Sí, lo que nos llamaba la atención es justamente esto que vos decías de cortar por el hilo más corto, más delgado, pensando en que incluso en el comunicado se expresa que hay una insostenible falta de controles internos. Ahora, ¿no era mejor llevar adelante controles internos más que acortar la ayuda? Obviamente que sí, o las dos cosas a la vez. Creo lo ideal sería las dos cosas a la vez, hacer un reempadronamiento de las necesidades. Claro. Y en base a eso ser más justo en las medidas. O sea, sí, desde el punto de vista sanitario nosotros estamos plenamente de acuerdo con que haya un uso racional del medicamento. Claro. Entiéndase uso racional del medicamento, bueno, si realmente lo necesita, si realmente lo tiene un enfermo crónico, un paciente crónico que necesita ese medicamento, obviamente que está muy bueno que no tengan 100%. Ahora, no es justo que un paciente tenga
stock en su casa bajo condiciones que no son las indicadas, porque ese medicamento puede estar al lado de una ventana expuesto al sol y al calor, o guardado en la heladera cuando no necesita frío. Entonces las condiciones de conservación, el riesgo de tomar un medicamento que ya se venció, trae aparejado un montón de implicancias que están siendo tenidas en cuenta en esto de decir, bueno, doy o entrego a mansalva y no hacen uso racional de la medicación. Ahora, claramente de ese lado, o sea, las dos aristas son, habría que observarlas. Claro. Sí, pero bueno, lo que termina pasando es que pese a esto que se anuncia y pese a lo discursivo, lo que queda de trasfondo es esta larga lista de 150, 160 medicamentos que termina perjudicando justamente al sector más perjudicado. Tal cual. No obstante, en esto va a ser importante el rol del farmacéutico como consultor, ¿no? Porque está la alternativa de decir, partiendo de la base de que no es que pierde el 100% de cobertura, pero no pierde el descuento, o sea, claro, siempre cae dentro de lo que es el plan ambulatorio. No es que la jubiladora va a tener que pagar el 100% de ese medicamento. Y en la farmacia puede sí encontrar variantes que la son más económica y con una mayor cobertura, sin tener que, porque por lo general las 160 drogas que van retiradas son combinaciones, o sea, son drogas asociadas en las cuales esto lo que produce es provoca un encarecimiento del medicamento. Claro. Y muchas veces la acción terapéutica de estas drogas asociadas no es la que cubre la terapéutica necesaria. O sea, para hacerlo claro, los medicamentos que fueron retirados son antiartrósicos combinados. Por darte un ejemplo. Sí, sí. El afiliado el jubilado puede tomar un antiartrósico que va a tener su cobertura y no la necesidad de asociarlo a un analgésico que claro, encarece por encima del medicamento en sí, y dejarse el analgésico cuando realmente tiene dolor o infección. Claro. ¿Y ustedes están pensando alguna medida para llevar adelante justamente para paliar esto, como una medida que suplante este recorte y permita justamente acceder a este tipo de productos sin este recorte? La medida la tenemos en nuestra hoja, o sea, es esto que te cuento, de ser el órgano consultor, de brindarle la información al afiliado, de decirle, usted puede reemplazar esta medicación por esta hora y no tener que desembolsar una gran cantidad de dinero o estar más o menos parejo en respecto de lo que gastaba antes, si es que gastaba. Entonces, el farmacéutico le puede asesorar, obviamente que después necesita el visto bueno del médico, que es el que emite la receta, ¿no? Perfecto, Cándido, le agradecemos enormemente la comunicación. Queríamos hablar con usted pensando, bueno, en esta medida y para aclarar también un poco el panorama, porque era algo que se había anunciado pero que no había entrado al 100% en vigencia. La vigencia a partir creemos que a partir del 24 de abril van a estar instalados sistemas, porque esto lleva un sistema de validación online que se hace directamente en el mostrador, y lo que hay que hacer es adaptar los sistemas que no dependen de nosotros, sino que depende de la entidad que del PAMI, que es el que otorga los beneficios o no. Le agradecemos entonces, le mandamos un saludo grande. Un saludo, hasta luego. Buena mañana.